Buenas, y que alguien me cuente qué es esto. Por favor, os lo pido, que alguien me cuente qué es lo que está sucediendo concretamente en este vídeo del The Medium que estáis viendo aquí. ¿Qué es lo que tiene implementado ese vídeo? Concretamente es un nuevo vídeo que ha salido del videojuego y tal, mostrando las características visuales cuando se le implementa el Ray Tracing, lo que es el trazado de rayos, que es una tecnología que se le aplica a algunos videojuegos, no a todos. Será una tecnología que va a dar mucho que hablar a lo largo de la generación. Todavía, digamos, está un poquito verde, no se ha aplicado en muchos videojuegos. Lo que pasa es que será algo que a lo largo del tiempo iremos viendo progresivamente, ¿de acuerdo? En algunos videojuegos se ha implementado bastante bien, favorece mucho el apartado visual de cualquier videojuego. Incluso tú le pones el Minecraft, aplicas esta tecnología y mejora un mogollón. Pues el The Medium va a venir con esta tecnología implementada. Ya se podrá activar, desactivar según las funcionalidades de tu PC, o si tienes la consola Xbox, si tienes bueno, una televisión más o menos decente para poder disfrutar de todo eso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? ¿Qué es lo que pasa con estas imágenes que se están viendo aquí? The Medium es un juego, no es el AAA, es decir, no es el típico juego de estos que tiene así un apartado visual, es decir, es muy bonito visualmente. La verdad que es una pasada en cuanto a estética, en cuanto a todo. Es un juego que está cuidadísimo, que muchas veces no se valora eso, pero ahora vamos un poco con lo que es el tema de los gráficos y esas cosas que se suelen decir siempre. Pero, digamos, no es ese juego que venga a revolucionar el apartado gráfico, visual, de ningún modo, salvo por esa pequeña característica que tiene. Bueno, pequeña, es decir, es una característica muy llamativa del videojuego, que es que está renderizando dos mundos a la vez. Una parte que sería como el mundo oscuro, espiritual, como lo queramos llamar, ya veremos el lore que tiene el videojuego. Y luego otra parte, pues el mundo terrenal, el mundo que nosotros vemos, tenemos alrededor y todo eso, pues está renderizando esas dos cosas a la vez. ¿De acuerdo? Y aparte, insisto, utiliza esta tecnología, tiene esas peculiaridades y tal, pero no es ese gran videojuego, vamos a decir, no es un Halo Infinite, no es un Perfect Dark, no es, yo que sé, un God of War en el caso de PlayStation, no es un Zelda Breath of the Wild, no es ese gran videojuego de una plataforma, aunque de momento saldrá exclusivamente para el ecosistema de Xbox. Bien, con eso, normalmente este videojuego se le ha atacado por todos los lados que se le puede atacar, incluso de gente que no tiene ni siquiera la consola, porque yo podía entender que alguien que tenga una Xbox One en un momento dado dijera: oye, nos dijeron que los videojuegos iban a seguir saliendo en Xbox One durante el primer año. Eso es lo que nos comentaron. Y sí, efectivamente, eso es lo que deberían de hacer en el momento en el que hacen la promesa. Eso es lo que deberían de hacer, aunque salgan más tarde, me da igual, aunque salgan un poquito más tarde. Ahora, ya se empieza a vislumbrar dónde estaba la peculiaridad, y esa es la tecnología que acabo de comentar en el Ray Tracing. ¿Por qué? Porque esa tecnología no la puede aplicar la consola de la anterior generación. Ya había cierta dificultad con eso de tener que estar renderizando básicamente dos juegos a la vez. Ya había cierta dificultad con eso. Es una complejidad que tiene este videojuego que no se termina de valorar. Ya veremos luego cómo funciona a nivel jugable. Eso es otra cosa, eso es otro punto y aparte. Yo he comentado más de una vez que este es el típico juego que no va a siquiera llegar a una nota en las típicas paginotas estas de medias y todo eso en Metacritic y tal. No es el típico juego que vaya a pasar del 80, eso lo digo desde ya. Cualquier otra cosa me sorprendería. Es decir, tú juntas licencias de Microsoft y tal, y eso es carne de destrozo por parte de la prensa internacional. Eso es así. Ah, por cierto, paréntesis. Aquí tenéis a los que votan Metacritic, ¿vale? Es uno de tantos. Aquí tenéis a los que dan los GOTY, a los que hacen las medias en Metacritic. Aquí tenéis un contraste de información impresionante. Impresionante. Esto ha pasado. Han rectificado, pero esto ha pasado. Ha sido bochornoso. Por estos son los que hacen las medias de Metacritic. Ahí lo que digo muchas veces siempre. Cuando salga el The Medium y tenga ese 70 y pico de nota y tal, y vengan algunos a decir: mira juego, qué malo ha salido. Pues mira, Lo primero de todo, te invitaría a que lo jugaras. Tú no tienes un super PC potente y eres muy listo y solo pagas €1. Pues juégalo y luego me comentas tu experiencia de juego.
pero es un juego que de entrada ya sí se va a considerar juego Next Gen, por mucho que se haya intentado infravalorar de todas las maneras posibles. Que lo dicho, estará la calidad del juego en un punto y aparte. Yo no lo sé, no lo he jugado, vosotros tampoco, no lo habéis jugado. Ahí ya será cuando se empiece a medir si el juego es mejor o peor videojuego, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es un juego Next Gen? Ya queda claro en el momento en el que implementa tecnología Next Gen. Que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, puede sonar hiriente, pero no lo hago con esa intención. Demon's Souls está considerado un juego Next Gen y ni siquiera utiliza Ray Tracing. Demon's Souls es un juego que no acaba soportando esos 4K nativos 60 frames y está considerado un juego Next Gen. ¿Vale? Y de hecho el de Medium parece que no. ¿Por qué? Es que los gráficos... A ver, de entrada, los gráficos del Demon's Souls, yo he visto ese juego en directo, no en YouTube, en directo. Lo he visto jugándose ese videojuego en una tele 4K. Y os digo una cosa, he visto juegos en PlayStation 4 que gráficamente son muy superiores. Gráficamente son muy superiores. Es que cuando me vienen con el tema de los gráficos, siempre lo he comentado, los gráficos no hacen la Next Gen, lo hacen la tecnología que utilizan esos videojuegos. Ahí es donde está lo que hace considerar a un juego o una máquina, que ahora vamos con el tema de la máquina, Next Gen. Hay juegos que no tienen, digamos, un apartado gráfico muy potente, pero que el apartado visual y todas las cosas que rinde dentro de ese videojuego, la fluidez, la velocidad de movimiento, la tasa de imágenes por segundo, todo eso, luego tienes que favorecerlo con esa tecnología de nueva generación, porque eso, aunque pueda ser un juego incluso en 2 dimensiones o en esas 2 dimensiones que tienen algunas veces simulada algunos videojuegos, eso luego no podría haber funcionado jamás en una PlayStation 2, en una PlayStation 3 o en una Xbox 360, que se suele decir, a veces mucho también a Nintendo se le suele tener esa... digamos, se le suele tener ese mártir al tema de los gráficos y todo eso. Digo, a ver, en el momento en el que utilizas tecnología de generación actual, es un juego de generación actual, gráficamente no los puedes valorar de esa manera. Otra cosa es que parezcan gráficos de otra época, pero luego está lo que es el apartado tecnológico del videojuego, y The Medium representa buena parte de eso. Y yo insisto, siento mucho que tengáis que oír este tipo de cosas, más que nada porque sé que hay mucha gente que les arde el alma porque salgan juegos de Next Gen cuando tienen el dilema, la matraca de tener que estar todo el día diciendo que en una consola no hay juegos Next Gen. Pues The Medium lo es. The Medium es un juego Next Gen. Ahora, un punto que quiero poner aquí, mensajito a Microsoft en este caso. Yo no sé si podrían en un momento dado restar alguna tecnología, restar la opción del Ray Tracing y alguna cosita más para que ese juego funcionara en Xbox One. Más que nada, insisto, para que se cumpliera aquello que se dijo del añito de juegos que iban a salir para Xbox One, que iban a seguir teniendo soporte. Claro, aquí está la doble vara. Los usuarios de Xbox One que en un momento dado dijeron, pues mira, me tomo con más tranquilidad la compra de una nueva consola, y ahora pues se quedarán un poco en plan, escucha, esto me lo tenías que haber sacado, Yo no sé, insisto, si más adelante Microsoft acabará dando una versión que tenga soporte en Xbox One. Pero de entrada, el juego que nos va a salir es que es un juego de nueva generación, y ahí es donde está la complicación de que el juego no salga en una Xbox One. Así que bueno, a partir del día 28 de este mismo mes, la matraca se acabó la tontería ya de esto. Es que no hay juegos de nueva generación. Pues bueno, es que a lo tonto ya estamos en un empate. va a ser cuanto menos curioso, pero no por nada, es que también sucede eso, que el otro juego, el que está en la otra plataforma que he comentado, Demon's Souls, no tiene alguna de esas tecnologías de nueva generación. Y ahí es donde dices un poquito, oye, ¿aquí qué pasa? ¿Dónde está la nueva generación? Que también se nos decía mucho que esta nueva generación iba a ser la repera y tal, pero esta nueva generación va a tardar mucho en arrancar. Pero hablando de nuevas tecnologías y hablando de nueva generación, esta noticia que estáis viendo aquí puede no pareceros muy trascendente. Yo como tal no hubiera hecho siquiera vídeo dedicado a esto, porque es una cosa muy obvia. Y es que el creador del Super Meat Boy, que luego le podéis dar
mayor o menor crédito a lo que es este señor, dice que no cree que Xbox Series S envejezca más rápido que Series X o PlayStation 5, que va a ser una consola básicamente, esta noticia la vais a ver en todos los portales prácticamente, que no cree que Series S acuse el paso de la generación y tenga problemas, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Que se resienta, vamos a decir, que se resienta a lo largo de la generación y no sea capaz de soportar el paso de los años. Y eso es lo que también pasaba mucho, decían, es que Series S no es Next Gen. ¿Por qué? Porque no tiene 4K. El 4K no hace la Next Gen. El 4K, de hecho, ya existía en la anterior generación, en la Xbox One X. Ahí donde se agarran muchos a decir, no, es que la One X tenía 4K y esta no. ¿Y me puedes explicar por qué la Series S va a poder tirar de un juego como el de Medium, concretamente, o de otros muchos de nueva generación, y la One X no va a poder? Esa es la pregunta. ¿Por qué no va a poder la One X? ¿Por qué? Pues porque no tiene tecnología de nueva generación. El 4K, digamos que es algo que ya la anterior generación tenía que haber soportado. La anterior, y solo pudo la One X, que fue una cosa para decir, y yo, o sea, ella, el 4K no es, digamos, una cosa de hace 2 días, ¿no? Es decir, que no es una tecnología que salió el año pasado precisamente. Eso ya se tendría que estar soportando, ya tendría que ser algo básico, pero no es lo que determina nueva generación. De entrada, tienes que pensar en juegos de nueva generación, ¿de acuerdo? Los juegos de nueva generación van a salir en Series S. Sí, todos y cada uno. La Series S, yo sigo diciendo, es la grandísima infravalorada, pero yo sigo esperando, por favor, a que alguien me reporte errores de la consola, que la consola no haya podido soportar tal o cual otro juego, porque de Serie X alguna cosa me estáis comentando, pero de Series S yo es que prácticamente no veo a nadie decir nada malo. Nada, pero es que absolutamente nada. Es que no se la ha comprado nadie. Pues me decís dónde está en Amazon, por ejemplo, porque yo en Amazon la miro muchas veces y de vez en cuando reaparece, digo, oye, hay Series S en Amazon y tal, pues bueno, digo aquí en España, ¿de acuerdo? En otros países ha habido un stock mucho mayor y frecuentemente la están reponiendo. Pero ya me diréis, la ha comprado muchísima gente la Series S y reportar errores entre poco y nada. Series S puede tener otra serie de trabas como el espacio de almacenamiento, que eso es algo que yo he criticado en este canal, que digo, a ver, yo creo que lo suyo hubiera sido que tuviera el espacio de la Series X. Digo, el espacio de almacenamiento, ¿de acuerdo? Lo demás ya no. Pero es una consola a la que le has restado la tecnología 4K nativa, porque sí tiene 4K rescalado, pero sí llega a tecnología 2K, sí soporta lo que es el trazado de rayos, el ray tracing, y soporta juegos de nueva generación. Así que toda esa matraca que he estado escuchando durante los últimos tiempos, espero que conforme vaya pasando la generación se vaya cayendo por su propio peso. Yo sé que hay mucho odio, sé que hay mucha tirria, pero lo siento, no es así. Ah, por cierto, y en cuanto al tema de los gráficos, ya para cerrar el vídeo, os voy a decir una cosa. Es que se suele decir que es que cuando sacas juegos tan baratuchos, porque los pones en el Game Pass muy tirado de precio y tal, no puedes sacar juegos con grandísimos gráficos. Ese argumento lo he leído en muchos foros y bueno, lo he leído 1.000.000 de veces, ¿de acuerdo? No puedes sacar juegos con gran potencia gráfica. Pues que alguien coja y avise a los de Microsoft, por favor, que alguien coja y avise a los de Microsoft que quiten estos 2 videojuegos, por favor se lo digo, que los aviséis, porque fueron referente gráfico de la pasada generación y a día de hoy se siguen viendo espectacularmente bien el Gears 5 y el Forza Horizon 4. Que alguien corra, avise a los de Microsoft y le digan no, que Game Pass no puede tener juego con grandes gráficos porque es que es muy barato el Game Pass, no puede soportar nada de eso. Pero bueno, digo ya en cuanto a lo que es el tema de los gráficos, que es que intenta todo siempre resumirse en eso. Gráficos. A ver, los gráficos no hacen mejor o peor a un videojuego, los gráficos pueden denotar el paso del tiempo de generaciones, eso puede denotarlo. El apartado gráfico evidentemente necesita más potencia y mejores tecnologías para ir soportándolo, ¿de acuerdo? Pero no es lo que determina, eso punto número 1. Punto número 2, en Game Pass vamos a tener todos esos grandes juegos triple A
incluidos los de Bethesda, y bueno, no os preocupéis que podéis comprarlo, nadie os lo impide. Nadie os impide disfrutarlo, y yo de hecho os invito a lo que os invito siempre, y es a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.